Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con Números, capítulo 29. Otro capítulo aburrido y descorazonador para nuestra búsqueda, la existencia de Dios en su testimonio dejado a los hombres, la Biblia. Este capítulo continúa relatándonos los deseos de Yahvé, Moisés, Faraón para sus sacrificios, que no es otra cosa que su manutención, la de él y la de toda la élite social de esta gran pirámide que forma la nueva nación de Israel. Aquellos que no teman seguir indignándose están invitados a acompañarme en la lectura de este capítulo. En el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Os será día de sonido de trompeta. Este séptimo mes, que no puede corresponder en absoluto a nuestro séptimo, julio, y que por otra parte tampoco me importa concretar a cuál puede equivaler, ya que no es mi propósito convertirme en ningún experto de la Biblia ni de las costumbres de este pueblo, todos sus habitantes están convocados al paro total. Ese día sonarán las trompetas, seguramente relacionado con aquel episodio del monte Sinaí cuando se les apareció Dios a Moisés para entregarle las tablas de la ley. El pueblo aterrorizado solo oía algo similar a truenos y sonidos de trompas, el shofar. Prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Yahvé, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto. Todo esto aparte del sacrificio diario al cual están obligados para siempre, por toda la eternidad. Con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por el carnero. Evidentemente, cada ración debe contar con su pan de acompañamiento. 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Parece que en esta fiesta de las trompetas se come más todavía que en la fiesta de la Pascua, la de Año Nuevo. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación a favor de vosotros. El pecado es esa razón inventada por Moisés Faraón para subyugar a su pueblo. Ellos le han decepcionado hasta tal punto que él les reclama su vida. El único modo de conservarla es dar otra vida a cambio. Concretamente y sorprendentemente a la vez, un macho cabrío. ¿Qué os viene a la cabeza? Además del holocausto de la luna nueva y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, y sus libaciones, según su decreto, como sacrificio ígneo a Yahvé de olor que apacigua. Que no nos falte de nada. Todo esto será meticulosamente recogido por el templo, los sacerdotes. Cualquier error significa pecado. Cualquier pecado significa muerte. Sí, evidentemente no morirá todo aquel que erre, pero sí estará condenado a morir. Lo único que puede salvarle es expiar, pagar por su culpa. Las sanciones a esto están descritas al principio de este libro, Números, y algunas de ellas en Levítico si no recuerdo mal, aunque repito, tampoco me importa. No es mi propósito. El día 10 de este mes séptimo tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas, ningún trabajo haréis. Como tampoco me importa qué significa exactamente humillar vuestras almas, bastante humillante es el trato que recibe este pueblo esclavizado por aquel que dice cuidarles. Ofreceréis en holocausto de olor que apacigua a Yahvé un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto, más tributos para que esta élite continúe con su fiesta privada. Su ofrenda vegetal será de 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por cada becerro, 2 décimas por el carnero. Vamos a continuar hasta encontrar algo que nos pueda parecer interesante más allá de lo que come esta gente, por ser amable en el calificativo. Y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Asimismo, macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda del pecado para las expiaciones y del holocausto continuo de su ofrenda vegetal y sus libaciones. Otro macho cabrío que les librará de morir como mínimo por 3ª vez en este mismo año. Y si me he descontado y no es la 3ª y es la 2ª o la 4ª o la 7ª, tampoco me importa.
El día 15 del mes séptimo tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta solemne a Yahvé durante 7 días. Como veis, es un mes muy festivo para la élite. Ofreceréis como holocausto sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos añales. Serán sin defecto. Esto no sabemos a partir de qué momento se hace obligatorio. Por ahora, y según lo leído, todavía están comiendo aquello que Yahvé les lanza al suelo, el maná, tratados como perros de entonces. Hoy en día hay perros mucho mejor tratados que estos favoritos de Dios. Su ofrenda vegetal será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada uno de los 13 becerros, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros. De aquí se va a alimentar tanto los sacerdotes como los levitas, como toda la familia de estos. Nacer entre ellos es el mejor premio que te puede tocar siendo un elegido de Yahvé. Y 1 décima por cada uno de los 14 corderos. Como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación, aproximaréis un macho cabrío. Curioso este interés de Yahvé por los machos cabríos. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto. Continuamos con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto. El decreto es ley, inquebrantable e inmodificable por ningún hombre. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Otro macho cabrío más. El tercer día, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto. Sepáis, recordemos, que todo lo que no se coma de un día para otro se destruye, no se reparte entre el pueblo. Con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos conforme al decreto. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. Si de todo esto no dependiera la vida de nadie, haría hasta la misma gracia que la escena del camarote de los hermanos Marx y 2 huevos duros, en este caso, y un macho cabrío. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos conforme al decreto. Y un macho cabrío como ofrenda vegetal por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Cada vez que aparece este macho cabrío debemos pensar que de no ofrecerlo alguien debe morir, alguien o unos cuantos, por lo que parece cada día durante esta fiesta. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto. La verdad es que no me he fijado mucho si varía en algo la ofrenda diaria entre un día u otro. No me importa. Entiendo que si hay alguien que le importe es porque cumpliendo la ley divina está llevando aún a cabo esto, hoy, en 2020, incluyendo el macho cabrío. Con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos conforme al decreto. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Que no olvidemos que todo esto es a más de lo que estamos obligados a dar diariamente durante toda la eternidad. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos señales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos conforme al decreto. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. Recordemos dónde va a parar toda la sangre de esto sacrificado. El altar es un monumento a la sangre. Y aquella cortina, que tampoco situábamos exactamente si era en el interior del tabernáculo, parecía que sí, o la exterior, ¿qué más da? Un lienzo macabro pintado con sangre. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto. Estamos llegando al séptimo día, espero que se acabe ya esta semana grande, creo que jamás habría deseado esto. Con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos según el número de ellos, conforme al decreto. Un decreto que queda registrado aquí en este libro burocrático macabro. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. La ofrenda vegetal y libación es del holocausto continuo, diario, no del macho cabrío.
El 8º día tendréis una asamblea solemne, no haréis ningún trabajo servil, pues esta fiesta mayor dura más de 7 días. Sí, creo que al principio decía unos 10. Un auténtico suplicio por el que tendremos que pasar cada año eternamente. Y ofreceréis en holocausto, en sacrificio dignio de olor que apacigua a Yahvé, un novillo, un carnero, 7 corderos añales sin defecto. Apaciguemos a este Dios, porque si no nos aniquilará a todos. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto. Y un macho cabrío, como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su libación. Llevamos 8 días, 8 expiaciones, 8 sacrificios que debemos agradecer, que podemos entregarlos y librarnos así en 8 ocasiones de morir. Estas cosas ofreceréis a Yahvé en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Voluntarias, dice este que escribe, en principio Moisés, Faraón, uno de los personajes más admirados por los seguidores de esta fe. Y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Que quede aquí registrado que el capricho no es de Faraón, sino de aquel que únicamente puede hablarle a él, Dios, aquel que os ha bendecido a vosotros de entre todos los pueblos para servirle. Benditos seáis. Un saludo.